Seguimos aquí en la 80ª Convención Bancaria y tenemos el gusto de que nos visite Ricardo Hausmann, director del Centro para el Desarrollo Internacional de la Universidad de Harvard. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muy contento de estar aquí. Muchísimas gracias por visitarnos. Oye, ¿qué opina del desempeño de la economía mexicana? ¿Cómo la ve ahorita? Bueno, es una economía que se viene recuperando de un par de shocks importantes. Está por un lado, obviamente, la caída del precio petrolero, que tuvo un impacto fiscal grande. Y ahora está este fenómeno Trump, que ha sido una fuente importante de volatilidad económica. Pero es interesante cómo la economía se ha vuelto más resiliente a esos shocks y los ha absorbido sin perder, digamos, la estabilidad, lo cual creo que es un logro importante, porque yo me acuerdo de años anteriores en los que la economía hacía crisis importantes, pero creo que la resiliencia ha aumentado mucho y bueno, la mano no ha venido fácil, pero la economía sigue bien. Usted publicó el Atlas se llama así, ¿no? El Atlas de Complejidad Económica, el cual predice el potencial de crecimiento de los países. ¿Cuáles son los resultados respecto a México? ¿Qué puede recordar? Bueno, de esta México sale muy bien en el Atlas de Complejidad Económica porque el Atlas mide cuánto sabe un país hacer respecto a cuán rico es. Y México sabe hacer cosas muy complejas y debería ser mucho más rico de lo que es para lo que sabe hacer. México sabe hacer aviones, sabe hacer computadoras, sabe hacer televisores, sabe hacer una gran cantidad de cosas. Y entonces el índice nos da que México tiene las condiciones para crecer. Además, México tiene una gran facilidad para diversificarse aún más a partir de las cosas que ya sabe hacer. Ahora, nos hemos estado equivocando prediciendo que México puede crecer más rápido de lo que de hecho ha estado creciendo. Y creo que uno de los temas es que México necesita difundir a lo largo de su territorio las cosas que sabe hacer. O sea, los diferenciales de ingresos, los diferenciales de productividad que hay entre un Nuevo León y un Chiapas son gigantescos. Y una forma de crecer es que los estados menos prósperos del sur-sureste y demás, y otros estados del país, pues emulen las capacidades productivas que ya existen en otros estados de México. Sí. Y por ejemplo, en este Atlas se mide un porcentaje en el tema del crecimiento económico, sí, al que podría alcanzar México, sí, si pudiera hacer como estas estrategias. Sí, bueno, el Atlas, hay dos Atlas. Nosotros hicimos un Atlas para el mundo, en el cual México es un país. Además, el gobierno de México nos pidió que hagamos un Atlas para México, donde cada observación es una municipalidad, una zona metropolitana o una entidad en México. Y se puede meter es datos.complejidad.gov.mx. Datos.complejidad.gov.mx. Se mete ahí y usted puede chequear el producto que quiera, dónde es que se produce en México, qué capacidades productivas hay en cada municipio, en cada zona metropolitana, en cada entidad. Y eso dice un poco cuál es el potencial de crecimiento de cada lugar. Entonces, nosotros creemos que en promedio México podría estar creciendo mucho, pero hay una enorme diversidad dentro de México y creo que las políticas tienen que estar dirigidas un poco a abordar esa diversidad. Y creo que en ese sentido estas ideas que tiene el gobierno de las zonas económicas especiales en el sur-sureste van en esa dirección. Sí, puede funcionar. Sabemos que ha asesorado a más de 80 gobiernos, o sea, usted ya trae una trayectoria tremenda, sobre todo en el tema de países de desarrollo, ¿no? 80, no, como 50, pero sí. Ah, bueno. En países de desarrollo, en lo que es la creación de estrategias y políticas para el crecimiento económico. Además de lo que me acaba de comentar, algunas otras estrategias que podría implementar México para, no sé, para detonar un poco el tema del crecimiento. Mira, aquí hay una estrategia que no se discute para nada en México. Y es donde México es también un caso bastante excepcional. Los países crecen porque aprenden a hacer cosas que no sabían hacer antes. Y una forma de aprender a hacer cosas que uno no sabía hacer antes es traer a alguien que lo sabe hacer. Entonces, por esa razón uno encuentra que la inmigración es una fuente muy importante de dinamismo económico, de emprendimiento, de diversificación.
Y desde ese punto de vista, México, déjame decirte cómo se compara. En Estados Unidos, los extranjeros residentes en Estados Unidos son el 14% de la población. En España son el 14% de la población. En Canadá son el 21% de la población. En Australia son el 25% de la población. En estos países que el mundo le encanta compararse, Singapur y Hong Kong, son el 40% de la población. En México es el 0,4% de la población. Escúchame bien, 0,4%. Eso quiere decir que de cada 250 personas que hay en el país, uno es extranjero. Entonces, eso hace que México esté tratando de crecer de una manera innecesariamente difícil. Okay. Por ejemplo, yo soy profesor de la Universidad de Harvard. Los extranjeros somos mayoría entre los profesores de la Universidad de Harvard. Es decir, para tener una Universidad de Harvard a punta de talento americano, los americanos no lo han podido hacer. Okay. No hay ninguna universidad en México donde los extranjeros sean mayoría. Entonces, eso te da una idea de las consecuencias de cerrarse a las posibilidades de atraer talento del exterior. Y déjame decirte un dato más. Hemos estado haciendo unos estudios sobre el impacto que tienen los retornantes. Okay. Los retornantes que emigraron, de pronto aprendieron ciertas cosas en otro país, trabajaron, acumularon experiencia, retornan, tiene un impacto muy importante. Y mi alumno Darío Diodato, que está terminando su tesis doctoral este año, tiene un trabajo sobre los migrantes retornantes a México. Okay. Y los migrantes retornantes a México tienen un impacto muy importante en el crecimiento de las zonas a donde regresan. De modo que creo que ese es un tema. Se ha hablado mucho de la política migratoria de Estados Unidos y creo que con mucha razón, pero aquí hay un tema, una herramienta de desarrollo para apuntalar el crecimiento, que es desarrollar una estrategia de inmigración para acelerar el emprendedurismo, la diversificación y el crecimiento. ¿Usted considera que eso no tendría que ser una preocupación? El hecho de que regresaran los mexicanos que ahorita están deportando o que están viniendo por él. Mira, a mí me preocupa porque es una violación, digamos, de los derechos de las personas a vivir donde quieran. Pero si van a regresar los mexicanos, yo creo que hay que tratarlos como una fuente importante de dinamismo económico potencial y hay que hacer el retorno lo más productivo posible. Okay. En el 2018 vamos a tener elecciones presidenciales y ahorita, bueno, estamos aquí en la Convención Bancaria donde el tema es el asunto del populismo, ¿no? Entonces, a mí me gustaría ver qué opina usted si una persona populista como es Andrés Manuel López Obrador, que en algunos momentos se ha comparado con Hugo Chávez, o sea, ¿esto cómo podría repercutir en la economía mexicana? Mira, yo no quiero comentar sobre la discusión política interna, creo que es un tema que le corresponde a los mexicanos. Sí te puedo decir que hay dos características o dos términos distintos de populismo. Uno es lo que llamaríamos el populismo macroeconómico. Okay. Es agarrar y decir, este problema se resuelve aumentando la demanda, aumentando el gasto, y entonces uno se encuentra con dificultades al rato de balance de pago, entonces pone un control de cambio, entonces dispara la inflación, pone un control de precios, las empresas se molestan, entonces las nacionalizan, y esa vía es la que siguió Venezuela y ese es el desastre en el que está hoy. Una segunda fuente de populismo es un discurso en el cual el país está compuesto del pueblo, que es un pueblo homogéneo, bueno, sin diferencias de opinión entre ellos, y los malos, la élite, la casta, le dicen en España. Y entonces el discurso es que hay un líder, que es el líder de los buenos, que va a hacerle la guerra a los malos, los va a sustituir, y en esa guerra no hace falta mucha democracia, porque los buenos saben lo que quieren, y la democracia es como un truco que tienen los malos para paralizar las cosas y que no se hagan las cosas. La realidad es que hay mucha diversidad de opinión entre la gente y eso hace que la democracia sea necesaria. Pero en el discurso populista, la democracia es un estorbo. Pues muchísimas gracias,
Doctor Hausmann, bienvenido a México y gracias por estar en el estudio. Muchas gracias. Seguimos en la Convención Bancaria.